nos dan 4 curvas y hay que calcular las inversas. Vamos a escribir y, x, x. Y lo mismo aquí, y, x, x. Entonces, en el primer caso ponemos aquí el cuadrado y en el segundo lo ponemos aquí, ¿no? Vale. Entonces tenemos y igual a x al cuadrado, y cuadrado igual a x, ¿no? Bueno, volvemos a hacer lo mismo. En un caso ponemos aquí el cuadrado y el otro lo ponemos aquí. Entonces tendremos los 4 casos diferenciados, y igual a x al cuadrado e y cuadrado igual a x, ¿no? Mientras que ahora tenemos aquí y igual a x al cuadrado, vamos a poner un signo, lo podemos poner aquí o del otro lado, e y cuadrado igual a menos x, por ejemplo. Será lo mismo ponerlo aquí que ponerlo aquí, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya esas 4 curvas y hay que calcular las inversas de esas 4 curvas, sabiendo que la circunferencia de autoinversión es x cuadrado más y cuadrado igual a 0,25. Bueno, sabemos que la ecuación de una circunferencia que pasa por el origen es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Por lo tanto, esto tendrá que ser igual que esto. Radio al cuadrado igual a 0,25. Y por tanto, tenemos que, nos alejamos, que el radio es igual a más menos raíz de 0,25. Y la raíz de 0,25 es 0,5. Bueno, pues si ya sabemos el radio, ya podemos representar la circunferencia. Bueno, para no coger 0,25, que sería muy pequeñita, cogemos esta, aunque sea mayor, para que se vea mejor, e imaginamos que tiene de radio 0, decíamos que era 0,5. O sea que vamos a marcar aquí el eje vertical del sistema de coordenadas y el eje horizontal, abscisas y ordenadas. Y ahora sabemos que esto, el radio de esta circunferencia es de, bueno, lo vamos a colocar aquí aparte, 0,25. No, perdón, el radio 0,5. O sea que esto sería 0,5. Por tanto, si duplicamos esto, tendremos aquí la unidad, lo digo porque es un número clave para representar ahora las curvas. Hacemos entonces esta medida y ya tenemos que por aquí pasar a ver. O sea, por este punto, por el 1, ya podríamos trazar una línea paralela al eje vertical. Otra paralela, o sea, x igual a menos 1, x igual a 1, etc. Aquí igual a 1 e igual a menos 1. Bueno, ¿para qué haríamos estas líneas? Bueno, pues para representar las curvas. Así somos también más precisos, ¿no? Entonces, bueno, habría que tabular las 4 curvas, pero bueno, con hacer una nos llega porque todas son iguales, hay que fijarse bien el signo y nada más. Entonces, por ejemplo, tenemos que, en el caso esta, le damos valores a x, por ejemplo. Si x vale 0, vamos a poner menos 2, menos 1, 1 y 2, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, 0 al cuadrado es 0, ¿no? Cuando x vale menos 1 por menos 1 es 1. Cuando x vale 2, menos 2 por menos 2 es 4. 1 por 1 es 1. Y cuando esto vale 2, 2 por 2, 4. Bueno, pues ya tenemos que cuando x vale, aquí tenemos el punto 0,5, aquí el punto 1. Cuando x vale 0 y vale 0, pasa por este punto. Y cuando x, por ejemplo, vale 1, no, entonces, pues y también vale 1, ¿no? Lo tenemos aquí. Cuando vale menos 1, pues también vale 1, o sea que será una curva que viene por aquí. Podríamos darle valor 0,5, pero bueno, ya sabemos que es una curva que entra tangente a esta recta por este punto y luego pasa por ese punto y cada vez se acentúa más, va creciendo
de esa forma exponencial. Bueno, tenemos ahí la curva parabólica. Si le damos valores, luego para calcular aquí sale tangente también. Entonces, si por ejemplo cogemos y cuadrado igual a x, que es esta otra que tenemos aquí, pues también lo mismo, cuando x vale 1, pues y vale 1, y cuando tenemos que y vale menos 1, pues también x valdrá 1, o sea que la curva será esta. O sea, será algo como esta, pasará por el punto 1, o sea que en realidad esta curva y estas son simétricas respecto a la línea y igual a x, ¿no? Mientras que aquí abajo pasará por estos dos puntos y entonces ya tenemos que vendrá por aquí. Ya lo podemos trazar, o sea que nos deja aquí estas formas así como algo lenticulares, ¿no? Y simétricas, o sea que esta va a ser la simétrica, también esta curva vendrá por aquí. Y entrará tangente y pasará por este punto. Si le damos valores, pues también tendremos la curva parabólica, vendrá por aquí y saldrá tangente de ese punto, ¿no? De manera que ambas curvas dejan estos dos fragmentos también simétricos respecto a esta recta. La bisectriz de x, sí, y lo mismo. Aquí la bisectriz y aquí la bisectriz, de manera que esta forma también es simétrica de esta. Bueno, pues esas serán las cuatro curvas. En este caso tenemos y igual a x al cuadrado, ¿no? En este caso tendremos y cuadrado igual a x. En este caso de abajo, el que viene por aquí. Pues tendremos que y igual a menos x al cuadrado. Y por último aquí tendremos y cuadrado igual a menos x, ¿no? Son los cuatro casos de las curvas parabólicas, ¿no? Podemos darle valores para ver que efectivamente pues esos serían los casos que acabamos de ver, ¿no? Y ahora nos dicen que hagamos la simétrica de esta forma, que parece una especie de flor, ¿no? Y que bueno, esta parte sería simétrica respecto a este eje, lo mismo, esta lo es respecto a este eje de esta, y así con todas las demás, ¿no? Lo mismo aquí, etcétera. Bueno, pues para calcular entonces la inversa de cualquier figura, bastará con hacerla de una, porque si realmente todas son simétricas, esta lo es simétrica de esta respecto al eje X, esta es simétrica de esta respecto al eje este, ¿no? Esta es simétrica de esta de aquí, pues también, como vemos, respecto a este eje de simetría, ¿no? O sea, todas tienen simetría y se pueden obtener también, esta es, por ejemplo, simétrica de esta respecto a este eje. Recordamos que simétrica quiere decir que si cojo un punto, tiene su simétrico a igual distancia en una perpendicular, ¿no? P', ¿no? De manera que esta medida es igual que esta, ¿no? Entonces tenemos simetría respecto a eje X, sale aquí. Simetría de esta respecto a eje Y, sale aquí, ¿no? Vale, o sea que lo único que habrá que hacer es cambiar el signo, ¿no? Y si la tabulamos veremos que eso es cierto, ¿no? Bueno, por último recordamos que para calcular la inversa de un punto lo único que hay que hacer es esto. Para cualquier punto siempre se cumple que si quiero calcular, por ejemplo, la inversa de este punto respecto a esta circunferencia de autoinversión, recordamos que la de autoinversión tiene radio 0,5, es esta, o sea, ponemos aquí, esta es la circunferencia de autoinversión. Entonces lo único que hacía era coger el punto medio, hacer la semicircunferencia que pasa por este punto y por P, entonces hago la semicircunferencia, corta aquí en este punto, es el de tangencia, la tangente pasa hasta este punto y bajo una vertical, pues el inverso de P es P'. Tendrá también aquí, pues necesariamente si quiero hacer la circunferencia completa, el otro punto de tangencia, si quiero hacerlo por abajo. Bueno, pues este será el procedimiento para calcular el inverso de cualquier punto. Y me piden que, como una curva está formada por puntos, pues tendré que ir haciendo los inversos de todos los puntos. Pero bueno, llega con hacer, pues nos llega con hacer una curva, ya que todas son iguales. O sea que en el momento en que hagamos la inversa, por ejemplo, de esta curva,
En el momento en que tengamos la inversa de esta curva, pues ya podemos hacer la inversa de las otras tres y sabemos lo que nos queda, ¿no? Entonces, si aplicamos este procedimiento para hacer la inversión, pues veremos que si yo, por ejemplo, acerco el punto hacia aquí, por ejemplo, lo coloco aquí, pues la tangente y perpendicular, el inverso de este punto es este. Pero si me acerco aquí, es inverso de sí mismo a este punto, ¿no? Mientras que si lo alejo, pues cada vez esta tangente es más lejana. En el momento en que este punto vaya al infinito, pues esta línea será paralela a esta y por tanto el inverso del punto en infinito será este. O sea que este punto tendrá su inverso en el infinito. Bueno, en base a eso ya puedo coger la curva era esta, la que íbamos a trazar, ¿no? Entonces entra por ahí tangente, viene por aquí. Y si ahora cojo cualquier punto, pues por ejemplo ya sabemos que el inverso de este punto es el mismo, por lo que acabamos de ver, ¿no? Si nos acercamos aquí al hacer la tangente, pues los dos puntos ya coinciden en uno, ¿no? Por tanto ya sabemos que la inversa de esta curva que pasa por estos dos puntos, pues tendrá otra curva que pasa por estos dos puntos, ¿no? Y la curva que va a salir, pues va a hacer algo como esto, así. Va a hacer algo así y va a hacer algo así. O sea que nos vuelven a salir ahí otras dos formas así como medio lenticulares, esta y esta, ¿no? Vale. Si también ahora considero esta, pues también tendrá su simétrica aquí de esta nueva curva que se llama cisoide de Diocles, ¿no? Y pasará también por el punto de autoinversión que es este. O sea que tengo ahí la cisoide, esta cisoide de Diocles y tengo esta otra. Lógicamente, si hago lo mismo para los otros puntos, pues también tendré aquí por este punto y por este aquí otra cisoide de Diocles por aquí, esta que viene por este punto, ¿no? Y ahora viene por este punto. O sea que esta será esta rama y esta serán ramas de estas cicloides, ¿no? Y lo mismo, esta pasa por este punto, vendrá por aquí. Bueno, con lo cual la inversa de esas cuatro curvas estará formado por estas cuatro cisoides, ¿no? De manera que nos dejan aquí otras formas lenticulares, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué sucede esto. Si cogemos, por ejemplo, decíamos que vamos a restringirnos a esto, lo podemos hacer aparte porque ahí ya hay mucha curva, ¿no? Entonces tenemos esto aquí y tenemos vamos a poner aquí la circunferencia de autoinversión que viene por aquí. Entonces, al coger cualquier punto, cojamos, por ejemplo, este punto de la parábola, pues lo unimos con este, hacemos la tangente y bajamos una perpendicular. Ahí está el inverso del punto A, que será A', ¿no? Y según nos vamos acercando, pues bueno, tangente y perpendicular unimos y ahí tenemos otro punto, ¿no? Según nos vamos alejando hacia allá, pues lo mismo, unimos tangente y aquí tendremos otro punto. De esta manera, pues tenemos que la inversa de esta pues será una curva que sale de aquí y hace esto así. Y esa es la cisoide de Diocles, ¿no? Que si quisiéramos construirla con precisión, pues tenemos esta característica, y es que si consideramos esta circunferencia, a esto le llamamos A, y por tanto el diámetro y distancia a la asíntota le llamamos 2A. Bueno, pues tenemos que efectivamente respecto a esta circunferencia, si yo trazo, por ejemplo, aquí esta línea, pues tengo que esta medida la coloco aquí y ese es un punto de la cisoide, ¿vale? Si hago otra recta cualquiera, hagamos otra más, por ejemplo esta, tengo esta medida y esta medida la coloco aquí y ese es otro punto de la cisoide, ¿no? Por lo tanto ya sé que la cisoide va a salir de aquí y pasa por este punto, ¿no? Va a ser simétrica respecto a esta recta, con lo cual tengo este punto, tengo aquí su simétrico, tengo este punto aquí su simétrico y por lo tanto la curva hace así, siguiendo la dirección se acerca cada vez más hacia la asíntota en la que es tangente en infinito.
con lo cual ya tengo que la curva asintótica es esta. Y esta es la fisoide de Diocles y es la forma de construirla. Si quisiera, por ejemplo, hacer otro punto, pues cojo aquí esto y ahora veo que en realidad esta línea corta a esta circunferencia en este punto. Por lo tanto, cojo esta línea y la coloco con el compás, la cojo aquí y cojo esta línea con el compás y la coloco aquí y ese será, hola, un momentito, y ese será el punto que me detecta aquí otro punto de la fisoide. De esta forma ya podemos ver que cualquier línea que hagamos, si por ejemplo cojo aquí una pequeña, me coge aquí un trozo, pues ese trozo lo pongo aquí, detecto ya hay un punto sobre esta recta que queda a igual distancia que desde la circunferencia hasta esta asíntota, pues aquí igual, ¿no? Y esta línea pues cada vez se acercará más a la asíntota, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de hacer la asíntota, cuya ecuación cartesiana pues sería y cuadrado igual a x al cubo partido por 2a menos x. De manera que a ya sabemos que es esto, ¿no? Y por tanto la longitud de aquí a aquí, pues como ya dijimos, será 2a. Esa es la ecuación de la fisoide de Diocles. Y como acabamos de ver, pues cuando vamos haciendo los puntos, pues ya decíamos, este punto se transforma por inversión en este. Entonces nos sale aquí la curva que pasará por el punto de intersección con la circunferencia de autoinversión, esta recta, esta curva que va tangente al infinito, o sea que cada vez se acerca más. Será una curva que tiene esta forma así, se va acercando cada vez más hacia la asíntota, ¿no? Bueno, entonces si tenemos que realmente nos sale esta curva y de esta rama parabólica, de esta parte de la rama parabólica nos sale esto, pues tenemos entonces ya para concluir que la curva que realmente es inversa de esta parábola pues será esta. Lo mismo, la parábola por aquí continúa y por tanto la fisoide viene por aquí. Pero claro, ahora tenemos la inversa de esta rama parabólica será esta y de esta parte de la rama parabólica será esta. Y si hacemos lo mismo con las otras dos, pues lo mismo tenemos aquí para esta parábola, ahora tenemos esta parábola y tenemos otra vez lo mismo. Tenemos aquí esta curva y aquí esta curva. Aquí debería ser tal que siempre nos dejara ver aquí este pequeño tramo también, este simétrico de esto, pues esta forma y lo mismo aquí. De manera que aquí nos salen 4 partes que son simétricas respecto a los dos ejes. Bueno, pues esas son las 4 curvas, que son 4 fisoides de Diocles, que son inversas de estas 4 curvas que nos han dado, ¿no?